Anda, alégrame el día. ¿Alguna vez habéis realizado un vídeo, un trabajo, un comentario o un análisis el cual al terminarlo no os ha dejado satisfecho con su calidad o contenido? Esto pasa bastante a menudo en el mundo del cine, y más particularmente en el mundo de Hollywood, donde la mayoría de las veces el director, productor, guionista, etc. trabajan a las órdenes de un estudio o una major en general que antepone sus intereses a las inquietudes artísticas de los mismos. Imaginaos la situación. Os contratan para dirigir una película y después de leer el guión se os ocurre una forma de llevarla a cabo, una forma visual de describir a los personajes, escenarios, pero aparece un trajeado productor ejecutivo del estudio o major, véase Fox, Universal, y te dice: No vayas por ahí, ya que tu visión de la película no es la visión que nosotros tenemos del producto. Tienes que hacerlo así, siguiendo estrictamente las pautas que te marcamos. Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle. Obviamente, esto crea frustración, decepción, falta de ánimos y de ganas, y por lo general suele dar a luz a un producto mediocre y, en el peor y más frecuente de los casos, a una mala película. Y aquí, en el deseo de un director de desvincularse de la obra, nace el seudónimo Alan Smithee. Alan Smithee no es simplemente un seudónimo, también es un anagrama de The Alias Men, es decir, los hombres alias, o más correctamente, los hombres que utilizan alias. Este seudónimo es utilizado por directores o cualquier miembro del equipo artístico que, por diversos motivos, rechazan el resultado final de una producción cinematográfica, negándose a aparecer en los créditos de la película. Por lo general, este seudónimo es utilizado por el director, que manifiesta así su insatisfacción por no haber tenido el control creativo deseado sobre la obra. Si el director decidía tomar esta vía de desvinculación, tenía prohibido decir cuáles eran los motivos por los que repudiaba la obra, e incluso podía no reconocer que era el director real. La primera obra en la que se utiliza este seudónimo data de 1967, aunque no se estrenó hasta 1969, y se trata de la película Death of a Gunfighter, cuyo título en español es La ciudad sin ley. Esta película está dirigida por los directores Don Siegel y Robert Totten. La película es un western clásico que cuenta la historia de un sheriff el cual descubre que quieren destituir de su cargo para poner a otro sheriff más manejable. Al parecer, al comienzo del rodaje, Don Siegel recomendó a Robert Totten para dirigir la obra. Con el rodaje ya empezado y Robert Totten a los mandos, el actor Richard Widmark ejerció presión junto al agente de talentos Lew Wasserman para que Totten fuese destituido por Siegel en la dirección. Lo que causó que al terminar el rodaje ninguno de los dos directores quisiera hacerse cargo del material rodado. Como solución, el Sindicato de Directores de Estados Unidos les propuso utilizar el seudónimo Alan Smithee. Lo más curioso es que la película no fue mal recibida, de hecho, gustó. Además, se habló mucho de su condición de western psicológico y de realizar un fantástico estudio de los personajes mediante encuadres muy planificados y primeros planos muy cercanos. Hablamos de esta como la primera película donde se utiliza este seudónimo, pero también hay un caso de otra obra estrenada en 1968, la cual también utilizó el nombre de Smithee. Esta película fue Faith In, conocida en castellano como El Cowboy de Hierro, y dirigida realmente por Judd Taylor, un drama romántico que cuenta el romance que surge entre un extra de un western y una actriz. Podríamos decir que la película es curiosa y la dirección es correcta, pero es entendible el por qué se utilizó el seudónimo. Dennis Hopper también utilizó este seudónimo en Catchfire, Camino de Retorno, un thriller de mafias donde se persigue a una mujer interpretada por Jodie Foster por haber presenciado un asesinato. Fue un telefilme con el que no quedó nada satisfecho, prefiriendo utilizar a Smithee antes que poner su nombre como director de la película. Lo más llamativo de la película fue su reparto actoral, que en líneas generales era bastante bueno. Lástima que la película no. El caso quizá más llamativo del uso de este seudónimo viene por parte del director David Lynch, y las dos versiones de la película de ciencia ficción Dune, la cual estaba basada en la novela del mismo nombre de Frank Herbert. En 1984 se lanzó esta película que el propio David Lynch tuvo que recortar para reducir su duración. La película quedó algo confusa para los que no eran conocedores de la novela en la que se basa, pero esta versión sí que está firmada por el director. Unos años más tarde se le pidió que montase lo que había desechado para su versión televisiva, llegando a montar 1 hora más de metraje. Lynch quedó muy descontento con esto y pidió que se utilizase a Smithee como director. La verdad es que no solo él quedó descontento, ya que la mayoría del público repudió también esta versión. Con excepciones, claro, ya que es considerado una curiosidad que si eres fan de la obra merece la pena ver.
El último caso del que voy a hablar en este vídeo es la película del año 97, Burn, Hollywood Burn, Arde Hollywood en castellano. Esta película es una parodia de la utilización de este seudónimo, donde se le personifica y se cuenta cómo es rodar a las órdenes de Alan Smithy. Lo más curioso de todo esto es que el propio director, Arthur Hiller, recurrió a la utilización del seudónimo en esta película, por diferencias artísticas con los productores, ya que no contó con la libertad creativa que deseaba, dejando aún así una película entretenida, curiosa y divertida. Este seudónimo se dejó de utilizar de forma oficial en el año 2000, debido a la mala fama que se había ganado. Aún así, muchos directores lo siguen utilizando a día de hoy con su propósito inicial, es decir, para desvincularse de las películas que no les hacen sentir orgullosos y repudian por diferencias creativas, problemas con los actores o demás problemas que pueden surgir en un rodaje. Decir también que parodias humorísticas sobre este seudónimo no han faltado, destacando la parodia que los Simpson le dedicaron en el spot sobre energía nuclear que dirigía el señor Burns para intentar reclutar a los nuevos licenciados universitarios para trabajar en su central, el cual fue un desastre por la mala interpretación de Homer y sus compañeros Lenny y Carl, y cuyo resultado final está firmado por Smith. Hay veces que pienso que el director Josh Trank habría deseado usarlo en el nefasto reboot de Los Cuatro Fantásticos, ya que ni él mismo estaba convencido del resultado final de la película, siendo bastante pésimo, según él, porque el estudio no le dejó hacer la película que él quería hacer, ni le convencía la elección de los actores, con los que al parecer tuvo una mala relación. Una verdadera lástima. ¿Conocéis algún caso de la utilización de este alias en alguna película que os llame la atención? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.